Hola, vamos a hablar del embarazo adolescente. De acuerdo con el INEGI, en el 2023 se redujo en un 15% el embarazo de niñas adolescentes en el estado de Michoacán. Esto representa alrededor de 34 nacimientos diarios donde la madre tuviera entre 15 y 19 años. Y esto también se va a traducir como una disminución a la deserción escolar, ya que la mayoría de padres adolescentes se ven obligados a abandonar sus estudios. Pero aún con esta reducción que se ve grande, se ve bonita, Michoacán sigue en el top 10 de embarazos adolescentes a nivel nacional, en específico en el lugar número 8. La mayoría de embarazos son no deseados. Esto quiere decir que son consecuencia del libre ejercicio y experimentación de la sexualidad y el placer en los adolescentes, lo cual nos deja como referencia que si ellos quieren experimentar esta parte de su cuerpo, esta función biológica que todos tenemos, también es obligación de nosotros como adultos, obligación de las instituciones de salud, brindarles la información necesaria y los métodos anticonceptivos adecuados para evitar esta situación. Aunque existen otras situaciones en las cuales el embarazo sí es buscado. Esto va a depender de qué, de los factores de riesgo o las causas que nos lleven al embarazo. En familias con situación de violencia es muy común que las chicas elijan quedar embarazadas del novio para poder salir de la situación de violencia que viven en casa, aunque es muy probable que se perpetúe el círculo de violencia ahora en esta relación. La pobreza o la situación de desplazamiento también ejerce ahí un factor de riesgo importante, acompañado con el que vemos abajo, el poco o nulo conocimiento y o acceso a métodos anticonceptivos. Pues al estar en situación de pobreza o de desplazamiento, es limitado el acceso que se tiene a los métodos anticonceptivos. El abuso sexual infantil es un factor determinante, ya que también existe un porcentaje que no debería de existir de mujeres que dan a luz después de haber sido víctimas de violencia sexual. Además, el matrimonio infantil y las expectativas sociales de la mujer hacen que se casen a temprana edad, por lo cual inician su vida sexual en ese periodo o ya la habían iniciado antes y empiezan a tener hijos. Además, contamos con las perspectivas educativas y laborales reducidas. Los adolescentes reaccionan ante esta noticia con tristeza y enojo, ya que representa el abandono de los sueños e ilusiones que tenían para el futuro. Si bien no descartan la interrupción legal del embarazo, es importante saber que incluso este tiene repercusiones psicológicas y físicas. Las consecuencias del embarazo adolescente se ven de manera primordial en las mujeres, puesto que su cuerpo no se ha desarrollado por completo, y esto hace que exista un riesgo de aborto espontáneo o de amenazas de aborto durante el periodo de gestación. Además, corren un mayor riesgo de eclampsia, endometriosis puerperal e infecciones sistémicas, comparado con mujeres de 20 a 24 años que se embarazan. Por su parte, los bebés corren el riesgo de un bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y afección neonatal grave. El embarazo adolescente es algo que no debe tomarse a la ligera. La mayoría de partos terminan en cesárea y el riesgo de muerte materna y fetal es elevado. Pero no te preocupes, todo esto se puede prevenir considerando los siguientes factores. El primero es una comunicación abierta e informada entre padres e hijos, donde los padres desde temprana edad hablarán de sexualidad a los niños de acuerdo a su edad, y esto también previene el abuso sexual infantil. Además, es importante estar informado acerca de los métodos anticonceptivos y acudir al médico para orientación, porque a lo mejor el método anticonceptivo que le sirve a mamá no le funciona a la hija. La escuela actúa también como factor de protección. Muchas veces, aunque se intenta hacer conciencia en los padres respecto a este tema, se muestran cerrados, no dan apertura para que se pueda hablar de ese tema, y es justo ahí cuando los hijos se sienten abandonados y buscan refugio en compañeros de clase y en profesores. Es mejor que la batuta la tome el docente, ya que cuenta con una mayor experiencia para brindar la información necesaria respecto al tema. Tenemos que recordar que los adolescentes buscan explorar la sensación del placer desde las relaciones sexuales. No es que busquen quedar embarazados, no es que quieran vivir la vida adulta, solo buscan experimentar.
Y esta experimentación se puede dar de una manera muy bonita si se cuenta con la información necesaria. Recordemos no estigmatizar y sí orientar, que es lo mejor que podemos hacer por los adolescentes, ya que la sexualidad es natural, normal y necesaria. Muchas gracias.